Les bendigo en este momento. Quiero continuar con la segunda, la segunda fase de la enseñanza que hemos venido trayendo, lo que es escuelas breves de ministerio para la edificación del hombre y la mujer de llamado en el Señor. Eh, en, en el primer video estábamos hablando de lo que significa tener un llamado, ¿verdad? Que no es suficiente, porque llamado, ¿verdad? Es lo que Dios nos hace a todos, pero alcanzar la vocación del llamado es allí es donde está la odisea, allí es donde está el precio que hay que pagar. El mismo Señor Jesucristo fue llamado por Dios y él alcanzó, ¿verdad?, la plataforma de su llamado y alcanzó el empoderamiento de su llamado. O sea, nace Jesús, pero resucita el Cristo. O sea, alcanzó la cúspide de su vocación, porque el vaciado de Jesús fue Cristo. ¿Ve? Entonces, por eso es que se llama Jesucristo, porque Cristo manifestó el león, Jesús manifiesta el cordero, pero Cristo manifiesta el león, manifiesta la raíz de David, manifiesta el rey de reyes y señor de señores. ¿Ve? Entonces, lo que pasó con nuestro maestro, con nuestro Señor, también sucederá en nosotros. O sea, usted, así como Cristo, ¿verdad?, pasó por pruebas, usted también pasará por pruebas. Así como a Cristo lo llamaron Belcebú, a usted lo van a llamar Belcebú número 2, así como las películas, ¿verdad? Rápido y Furioso 1, Rápido y Furioso 2, Belcebú 1, Belcebú 2, que es usted. ¿Entiende? Y entonces, así como Cristo alcanzó su vocación eterna, su vocación de señorío, de autoridad, y ahora está por encima de todo, y que toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre, también sucederá en usted. ¿Ok? Pero entonces seguimos con el Evangelio allí de Mateo, ¿verdad? Extrayendo algunos principios de edificación en el liderazgo. Ahora, fíjense, vamos a hablar de lo que es la situación de conflictos en el llamado que Dios le hace a una persona. O sea, vamos a hablar de romper nuestras propias limitaciones. Y recuerde que no estamos hablando de lo de afuera, estamos hablando de lo intrapersonal, lo de adentro. Usted sabe que el diablo está vencido. Usted tiene un enemigo que Pablo lo dejó ver en la epístola a Timoteo. Y el enemigo que usted tiene, usted cada vez lo va a ver. Cuando usted se para en la mañana y usted va al espejo y usted ve en su espejo, el enemigo es usted mismo. Usted sabe lo que decía Martín Lutero. Martín Lutero dice: no le temo al diablo, no le temo al clero que me persigue, no le temo a nada de lo de afuera, le temo al gran yo que vive dentro de mí. O sea, el problema siempre del liderazgo es un problema intrapersonal. Ahora, fíjense ustedes, apártate de mí, Satanás, fue lo que le dijo el Señor a este líder recién nacido, vamos a decirlo así, o un líder en incubación, porque Pedro todavía no había nacido al escenario ministerial. Era un líder en incubación, o sea, un toquecito que el Señor le dio. A usted a veces le dan un toquecito para que usted vea el llamado que usted tiene, pero no se crea que usted tiene no se crea que usted está en el llamado. Usted recibió un toquecito para Dios darte naturaleza del llamado que Él te está haciendo. Pedro fue un hombre que conectó revelación, o sea, pero tener una revelación no es suficiente. Fíjense, situación de conflicto
en Simón Pedro. En Pedro, adentro, había incredulidad, violencia, era mentiroso. ¿Hay alguien en casa? Mentiroso. Decía mentiras para quedar bien. Recuérdense, a este yo lo vi con él y él dijo, yo no lo conozco. Lo volvieron a increpar y entonces él dijo, no, yo no lo conozco. Y le dijeron, hablas como él. Comenzó a maldecir. Cuando una persona con un llamado gravitante de Dios en su vida tiene problemas intrapersonales, esa persona siempre será un estorbo hasta el día que él logre encararse con el yo que lleva por dentro y entrar en una batalla de choque de trenes y derribar a ese yo que lleva por dentro. Así que usted tiene que enfrentarse a usted misma. Usted tiene que enfrentarse a usted mismo. Porque si usted no se enfrenta, ya hay una inversión gravitante sobre tu vida, que es el llamado de Dios, y vas a pasar por experiencias ácidas, amargas, agridulce, amarguísimas, para Dios curarte, porque tienes que ser curado para entrar a la plenitud del llamado que el Señor te está haciendo. Te enumero esto que escribí por aquí, estos del manual de la Escuela de Ministerio. Pedro tenía conflictos intrapersonales. 1, incredulidad, violencia, mentira. Era traicionero, pero llamado de Dios. Traicionero, pero llamado de Dios. Era jactancioso, sufría de jactancia. Señor, aunque todos estos te nieguen, hay gente que es jactancioso, tú lo oyes predicando y dicen cualquier cantidad de barbaridades predicando. Y yo esto, y yo aquello, y la otra, y para allá, y para acá. O sea, dicen cualquier cantidad de barbaridades, de charlatanerías. Pedro era un charlatán cuando no había alcanzado el nivel al cual estaba siendo llamado. Era irresponsable, era hipócrita. ¿Se recuerdan cuando Pablo tuvo que reprenderlo? Porque todavía, o sea, Simón Pedro fue un hombre que tuvo luchas tremendas con su carácter. O sea, tenía un gran llamado que Pedro, entre Pedro y Pablo, en el ámbito de milagros y sanidades, Pedro era más relevante que Pablo era un hombre de inteligencia ministerial, un hombre que manejaba las ciencias del Espíritu como ningún apóstol las manejó. Pedro manejó los milagros, la gloria tremenda. También escribió unas epístolas universales gloriosas, pero el problema que tuvo ese señor toda su vida, el problema era el carácter. O sea, había mucha interferencia en la personalidad, y esa es la situación que viven muchas personas hoy día en el ministerio, de que son buenos, son personas con llamados, son gente que tienen revelación, son gentes inclusive que han visto la gloria majestuosa del Señor en visión, en cosas así por el estilo, pero tienen problemas intrapersonales, tienen interferencia que interfieren, valga la redundancia, el propósito de Dios en ellos mismos. Fíjese, hipocresía. Era un hombre que con facilidad, en ese tiempo me estoy refiriendo, lo usaba el diablo. Apártate de mí, Satanás. Era un hombre extremadamente emocionalista. Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Ahora, escúchame una cosa. Tú tienes que tomar iniciativas en el llamado que Dios te hace. Tú no puedes tomar iniciativas en tu parecer. Él dijo, me parece que es el maestro, y escúchame, escucha esto. Tú tienes que resistir, aguantar ese emocionalismo extremo, que para todo le estás entrando en el nombre del Señor. En el nombre de Jesús me le meto a esto, pero Dios te está llamando. Escúchame, tú tienes que conocer como líder
como hombre y mujer de llamado, tú tienes que entender esto. Una, voluntad perfecta de Dios. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, él no estaba en voluntad perfecta de Dios, él estaba en la voluntad de él. Pregúnteme por qué, hermano Campo, ¿por qué? Porque Jesús nunca lo llamó. Jesús nunca lo llamó. Él fue quien dijo, Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Claro, pero como era Jesús, Jesús le dijo, bueno, sí soy yo, ven Pedro, sí soy yo. Y cuando él comenzó a caminar, se hundió. ¿Por qué? Porque en tu propio llamado tú te hundes, pero en el llamado de Dios tú permaneces sobre las aguas. Tú permaneces sobre el chisme, tú permaneces sobre la contienda, tú permaneces sobre las murmuraciones, tú permaneces sobre el odio y la persecución, tú permaneces sobre aquellas personas que te persiguen y hablan toda clase de mal contra ti mintiendo. ¿Por qué? Porque tú andas en el llamado lineal de Dios. Pedro no, Pedro andaba en el emocionalismo de él. O sea que el mismo conflicto interno que vivía lo llevó a tomar una decisión de él querer caminar sobre las aguas porque le fascinó. Entonces tú no puedes moverte por fascinación, tú tienes que moverte por pasión, por llamado. El llamado de Dios a veces te va a pasar por unas estaciones que no son emocionantes. En el momento que te toca pasar la amargura, la tristeza, en el momento que te toca llegar a Getsemaní. ¿Tú sabes lo que es Getsemaní para un líder? El momento de inflexión, cuando todos te abandonan, cuando las personas en las cuales tú más confías te señalan y te dan la espalda y te equivocan aún tú teniendo la razón. Eso se llama el punto de inflexión. Jesús quedó solo en Getsemaní. Ahora tú tienes que pasar por Getsemaní como líder. No te enfoques nada más en una tarima. No te hagas las expectativas de tarimas o de gran iglesia, por favor. Porque cuando te toca ir a Getsemaní, tú vas a decir, yo pensaba que era Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo pensaba que era Calle de Oro y Mar de Cristal. En tu llamado está incluido Getsemaní. En tu llamado está incluido la cruz del Calvario. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y eso no era para Pablo nada más. Todos vamos a pasar por el camino que se trazó Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿O tú crees que eso es una frase? Yo soy el camino. ¿Por qué? Porque Él trazó un camino. Y el camino es de propósito. Entonces tú tienes que llegar a la cruz. Porque en la cruz, en tu cruz, en mi cruz, allí va a morir la incredulidad, allí va a morir la violencia, van a morir esa boca, ese vinagre, tú lo necesitas para que te crucifiquen esa boca, para que no seas tan mentiroso, para que no hables tanta jactancia, que eso te queda feo, para que no seas tan irresponsable, que a todo le dices amén y no cumples con el amén que dices, para que no andes en hipocresías. Por un lado tratando a una persona bien y por detrás hablando tonterías y hablando estupideces por un espíritu de estupor. Inspiraciones satánicas. Que hay momentos que le interfieres el propósito a alguien que Dios lo está bendiciendo. Jesús, el Hijo de Dios. Simón lo interfirió dejándose usar del diablo. Emocionalismo, cobarde. Dios no puede glorificarse con una generación de cobardes, con gente que son cobardes en el ministerio, que no encaran su responsabilidad. Cuando la mujer le dijo, yo lo conozco, él dijo, no, yo no lo conozco. ¿Por qué? Porque le dio miedo y negó al Señor. Así que yo te intimo esta palabra. Sé diligente, humíllate a Dios, enfrenta a ese Simón que tú tienes por dentro. Enfrenta esas calamidades, esas cosas que están palpitantes y que tienen más tamaño que el hombre espiritual. Tienes que enfrentarlas. Pablo se humillaba para que estas cosas que están en la naturaleza salvaje del hombre, porque escúchame una cosa, tu espíritu
espíritu identifica a Dios. Tu alma identifica tu yo. Y tu cuerpo identifica tu naturaleza animal. Ahora, cuando tu diligencia no es el espíritu, va a mandar la incredulidad, la violencia agresiva, le vas a cortar la oreja a un tipo, la mentira con facilidad, te acomodas a las circunstancias. En el momento de alabar al Señor sin costo de vituperio, lo alabas. En el momento de mentir para evitar el vituperio, miente, porque eso fue lo que hizo Pedro. En el momento de ser usado del diablo para tú quedar bien, no importa que el diablo me use, pero quede bien. El problema es que no hay carácter edificado. Es importante que nosotros seamos diligentes y que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Saca tiempo para que ores y expon tu queja de ti mismo delante del Señor. No denuncies a la gente. Mira lo que me está haciendo fulano, mira lo que me está haciendo el otro, Señor, mira lo que me está haciendo. No, no, no. Esos son lobos aparecidos. Preséntate delante de Dios y dile al Señor, ayúdame a crecer, Señor, sobre estas limitaciones que están en mi vida. Ayúdame a romperlas, a romper mis propios límites para entrar en la progresión del Señor. Así que Dios te bendiga, te intimo con esta palabra. Nos vemos en la próxima oportunidad.